Que hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, el día de hoy les traigo una duda que muchos me estuvieron preguntando, me dijeron en los comentarios. ¿Por qué el cubano anda en la calle todo el tiempo? ¿Acaso no tienen trabajo? ¿O por qué es que lo hacen de esta forma? Hay tanta cantidad de personas todo el tiempo transitando por las calles. Bueno, el día de hoy les voy a aclarar esa duda y les voy a explicar por qué es que el cubano tiene que vivir del invento en vez de estar trabajando, anda todo el día en la calle para resolver sus necesidades, para ver qué negocio aparece que le pueda dar algún tipo de beneficio. Así que a continuación tendrán todito justamente a este tema. No olvides suscribirte al canal. Por ahí abajo un botoncito rojo que dice suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Luego de la reducción de plantilla quedó un personal flotante que ocupó el sector de trabajo por cuenta propia, que los hace permanecer en gestiones en la calle, y un gran sector se dedica a revender productos en lugares públicos, a pesar de comenzar a sustituirse el proceso de venta de artículos por sitios de internet como Rebolico. Aún así, los productos que se encuentran se trasladan al interesado por mensajeros que viven repartiendo en la calle. El transporte mayoritario en Cuba es público, lo que hace un sector muy grande al cubano de a pie que permanezca en las paradas, moviéndose por las calles de un lugar a otro, pues no tienen carros particulares en su mayoría. La falta de tiendas online para hacer compras es otro motivo de permanecer en la calle para resolver y buscar el producto que se necesita, el cual por estos momentos se agudiza por restricciones de posibilidades de compra, ya que las tiendas prácticamente no existen, ya que han sido sustituidas para productos normados por carnet de identidad y libreta de la bodega, en muchos casos siendo el particular que revende el más seguro para la subsistencia del cubano. Los cubanos necesitan el calor humano, el grupo, el contacto social y estar en la última, por eso prefieren salir a la calle, aunque sea curiosear, antes de permanecer en la casa. Son paseadores, curiosos, fiesteros y les gusta disfrutar de espacios abiertos. Son caminadores y excursionistas y hacen recorridos de a pie, pasando dificultades. Era considerado una diversión. Los horarios de las tiendas y mercados se corresponden con los horarios de trabajo, por lo que el trabajador debe resolver sus problemas personales dentro de la jornada laboral, lo que hace que trabajen pocas horas y se vayan o entren y salgan de su centro laboral, situación que es aceptada por la administración de los lugares, quienes ponen un horario de entrada y de salida que nunca se cumple, pues enseguida el cubano le coge la vuelta a todo. Gran parte de las familias cubanas viven de las remesas del extranjero y no trabajan, o su trabajo es fruto del provecho que le sacan a ese dinero que no cobramos en Cuba, y les permite convertirse en proveedores de artículos a los cubanos que viven de un salario insuficiente que no cubre ninguna necesidad en un país que no está concebido para el trabajador que cobra un salario en moneda nacional.
y se convierte en dependiente del que ayudan con dinero del extranjero y debe pagar a cualquier precio lo que necesita a través del negocio. Actualmente, el mayor número de personas en la calle está volcado a resolver la comida y otros a realizar trámites y gestiones interminables en notarías, turnos médicos, farmacias, vivienda, dirección de trabajo, lugares cuyo servicio es demorado y pésimo porque sus trabajadores viven en la calle. Todo se resume en la subsistencia de nuestro pueblo y en no tener sus necesidades resueltas que no le permiten una vida estructurada en la casa y en el trabajo, siendo supervivencia en la calle la fuente de solución a sus problemas y la vida de luchar para mantener sus familiares, lo que genera un continuo movimiento de un lado a otro desde que se levanta hasta que se acuesta, para así lograr intentar vivir día tras día, sin un mañana resuelto que le dé seguridad a la satisfacción de sus necesidades más elementales. El cubano vive de vender y revender productos. En un artículo pueden ganar hasta una cadena de 3 a 4 personas, desde el proveedor hasta el cliente, incluyendo el mensajero que lo solicite. Y casi siempre los que reciben más dinero son los que saben moverse. Esto significa que son ágiles teniendo contactos con personas que resuelven cosas de necesidad y no por su inteligencia, nivel de sacrificio ni horas de trabajo. Esto trae como consecuencia un personal llamado flotante que vive hablando en grupos en las calles a ver lo que cae para vivir, y donde surgen las iniciativas de estafa en los de mayor nivel social y de robo en los de menos nivel, y falta de respeto al sacrificio ajeno. Las personas más interesantes no son aquellas que trabajan bastante, sino los que tienen acceso a resolver productos necesarios de forma lícita por tener conocidos en determinados lugares, como tiendas, centros importantes, etc., o por adquirirlo de forma ilícita, mercado este último en el que funcionamos todos, porque de lo contrario no podríamos vivir. Por tanto, de una forma u otra, al no tener al país una estructura de funcionamiento económico correcta, nos convertimos en parte de un mercado ilícito que constituye la palabra robo por resolver. Luchar como una opción que ya forma parte de nuestra vida. Lo más importante es que el salario actual de un cubano se puede sustituir por cualquier negocio o gestión de una persona con chispa, en horas o en ratos, lo que hace que le sobre el tiempo para seguir viviendo del invento. Toda la desinformación sobre el sentido del trabajo se debe al bajo ingreso de los salarios, pues lo que un trabajador gana con su esfuerzo y sacrificio en un mes, lo puede conseguir en 1 o 2 días haciendo cualquier negocio o con una contrata de un particular, por lo que su tiempo casi siempre está disponible, esperando a ver lo que cae para coger unos pesos.
No, pues en China una lengua que me parte en la vida. Yo no soy hermano y el tío más mongólico. Va para acá. Ventana para. Vivir del invento hace que se altere la calidad de todos los productos y aparezca el fraude. Se adultera el contenido de una pintura con más agua o un contenido falso. Se cambian los ingredientes originales de un producto por otros falsos y se inventa el alimento con sustitutos que hacen que pierda la calidad. Hoy en día, en Cuba, todo es inventado para vivir del invento. El turrón con gofio, el café con borra y chícharo, la leche con harina, el puré de tomate con calabaza o remolacha, el pan sin aceite, la venta de productos del agro que son merma para botar y se venden de primera. Se envasan productos que no son originales ni de marca como el helado, la cerveza, el café, en envases que no coinciden y se genera una desconfianza de la población unido a una engaña y estafa. Bueno, mi gente, espero que con este video hayan podido entender un poquito cómo es la vida del cubano de a pie y aclarar sus dudas sobre el cubano que trabaja o no realmente, como me estuvieron preguntando. En forma de resumen se pudieron llevar lo fundamental de cómo funciona la vida en Cuba, de cómo es el verdadero mecanismo. Estoy seguro que todavía quedan muchas más cosas por contar, pero esto será para un próximo video. No olvides dejar tu like, comentario y suscribirte si aún no lo estás, en un botoncito por ahí abajo rojo que dice suscríbete. Pínchalo, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo esta bella comunidad. Así que nos vemos en la próxima.